Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo prometí es deuda. Ha regresado. Básicamente por presión del Populorum y de Johnny Stacy, Mac Delgado. Otra vez está con nosotros. Mac vende porque Mac sabe. Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contento de regresar a la casa. Has movido tus tentáculos con el Populorum. Hay una muchedumbre de gente acá en la puerta y Johnny, que es la directora del programa, ha ejercido su presión. ¿Cómo has estado? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, siempre con fe, siempre contento, siempre con perspectivas interesantes para el país, siempre hay cosas que salen y hay que tener fe. El país camina, el país avanza, los políticos son un problema, la economía difícil, todo difícil. Pero cuando uno se levanta con fe, con alegría, las cosas caminan muy bien. Escúchame, todo el mundo que conversa conmigo ve el tema inmobiliario porque están haciendo cerca a su casa un edificio. Pero el tema inmobiliario tiene que ver no solamente con los edificios, tiene que ver con las carreteras, tiene que ver, no sé, pues con el puerto de Chancay, tiene que ver con que quieren que el metro llegue hasta Ancón, con que la gente quiere que haya más pistas y más autopistas y más conectividad, y eso implica que hayan también más industrias y más negocios, más almacenes. Cuéntame cómo está el sector inmobiliario, pero como sector, no solamente depas y casas. Primero, como sector hay que entender, país que construye es país que avanza. Hay una serie de industrias que mueve alrededor de eso y separamos el tema en dos aspectos, el tema del Estado y el tema del privado. Nosotros vemos que las municipalidades tienen mucha capacidad de gasto en cuanto al tema de infraestructura, poder ver, hacer, pero no desarrollan porque no tienen capacidad de gestión. Ese es un primer problema. Segundo problema, la política, el tema de obra pública no camina a la par de lo que es el desarrollo privado. Son dos cosas que son muy importantes que se sumen, que avancen para poder ver y avanzar el país. Uno puede ver que sale el edificio, sale la construcción, va avanzando ese tema, pero el otro todavía sigue aguantado porque no hay normas claras y no hay conocimiento de todo lo que tienen que ver para hacer las cosas. Hay un miedo de los funcionarios de ejecutar obras, porque cuando uno ejecuta una obra y dice, correcto, puedo tener un problema, pero y si no lo hago, no pasa nada. El tema es, tenemos que hacer que el país avance y la única manera que el país avance es que el país construya. Y eso es un poco lo que nos retrasa. A ver, tienes una división, vamos a decir, Mac, yo le voy a poner un nombre ahorita, Mac Deluxe, ¿no? O sea, es la edición, la edición inmobiliaria ficha, como dice la gente, que es el que quiere su depa de primer uso, porque se acaba de casar. O es el señor que se ha reducido y se ha comprado su depa bacán. Ese es uno. Está toda la gente que se está comprando su primer depa importante, que no necesariamente es nuevo, es un departamento de segundo uso. Está la gente que quiere dar su casa a una inmobiliaria para que le paguen con un depa de la casa. Y eso pasa San Martín de Porres, en Comas, en Caraballo, ya comienzan a haber zonificaciones altas y gente que se junta 3, 4, y estoy hablando de los distritos que supuestamente son coneros. Y está el otro tema industrial. La gente quiere depósitos, pero quiere irse muy al sur o muy al norte. Ya no quiere tanto la avenida Argentina, la avenida Colonial, la avenida Venezuela. Estoy hablando de lo que dice la gente y te pido que me ordenes todo eso de ahí. Y después quiere hangares grandes para grandes empresas. ¿Cómo ordenas tú, Mac, y todas sus divisiones? Ya. Primero hay que entender qué cosa es la ciudad y cómo evoluciona la ciudad. Nosotros en MAC tenemos separado un área de lux que ve ese sector, que es el tema de la vivienda, vivienda de primer uso, vivienda de lujo, vivienda muy bien colocada, el segundo uso, pero después vemos toda la generalidad del país, cómo funciona, y tenemos la oficina, nosotros de la oficina tenemos 65 colaboradores, 65 personas que están todo el día pensando en el tema inmobiliario, cómo hacer, cómo desarrollar. Tenemos una división que maneja entidades del Estado para poder ayudarlos a generar proyectos, por un lado. Por otro lado, entender cómo evoluciona la ciudad. La zona de la avenida Venezuela, Colonial y Argentina era la zona industrial, porque es la comunicación de el puerto con la ciudad, con el centro de la ciudad. Esa zona ya fue absorbida por el tema de vivienda. Entonces la gente tiene que salir de ahí. Y hay que ver que las avenidas se vuelven principalmente comerciales o eventualmente altura. Toda ciudad, en cualquier lado del mundo, necesita una zona de vivienda, una zona de comercio, una zona de industria, una zona de servicios. Y nosotros estamos ordenados de tal manera en la oficina para poder ver cómo desarrollamos la ciudad, dándole al especialista del tema.
Yo tengo gente que sabe mucho de vivienda y te va a poder mostrar una vivienda y te va a poder captar la vivienda y poder valorar la vivienda. Y gente que sabe de locales, sabe cómo es la tendencia que son almacenes de nivel 1, nivel 2, nivel 3, categorías que hay. Tercero, ver la importancia de una altura, ver almacenes de frío. No hay almacenes de frío en el país y está evolucionando. Nosotros en este tiempo que no hemos estado saliendo, hemos ordenando un poco la oficina para poder ver lo que se viene. Este año inmobiliario va a ser complicado. El 26 no va a ser muy bueno, pero el 27 el mercado va a reventar, porque ya entra el nuevo gobierno, que ojalá seamos gobierno, es otro tema, pero el tema va a ir para bien en ese momento. ¿Sabes lo que pasa? Yo lo conversaba ayer en la noche, me quedé acá pues hasta tarde, ¿no? La familia está de viaje, es algo vieja mayor, y me quedaba leyendo y leyendo, ¿no? Y el desarrollo de Lima, ¿no? Porque todo comenzó porque me puse a ver el desarrollo de Roma desde que Roma tenía su primer plano y su primer mapa. Y vi después el desarrollo de Lima y me puse a ver el desarrollo de Lima. Y es verdad, ¿no? Hace 30 años, cuando yo trabajaba de subasesor adjunto a la gerencia de relaciones de importancia en Agencia Aduana Colonia y después en Aduanex, que está en Argentina, ir al centro de Lima era el pase previo para ir al Callao. Tú para ir al Callao tenías que pasar por el centro de Lima. Ahora, por dar un ejemplo, puedes ir por la Costa Verde, pero no hay movilidad pública. Pero para ir al centro de Lima tenías que ir o por la Avenida Colonial, o por la Avenida Argentina y la Avenida Venezuela. Cuando uno cranea en la Avenida Argentina y estás llegando al Callao, es el cruce de Fawcett con Argentina, estaba la Fabril, ahora es Alicor. Estaba más chiquito el tío Baru con sus colchones. Y al frente había una serie de matricerías y hangares de metalmecánica. Pero a la medida que uno va avanzando, o retrocediendo, como ustedes, a Lima, hay cada vez más desarrollo inmobiliario de casas y de oficinas. Pero también, pues las casas están en las zonas aledañas y las oficinas también, pero de edificios. Entonces, ¿en qué se va a convertir la Avenida Argentina, la Avenida Venezuela, dentro de 5 o 10 años? ¿Cómo va a ser? ¿Como una Javier Prado? ¿Como una Elena Marina? En cuanto al tráfico, no tanto por el tema de comunicación, pero en cuanto al tema de vivienda, sí, va a haber todo edificios, van a desaparecer totalmente las industrias de ahí, porque la densidad de la población va a meritar que se tengan que instalar ahí. El tema del tiempo de transporte es muy importante. Y uno va viendo cómo hay edificios altos y van funcionando y uno ve los edificios para llenos, porque hay gente que vive ahí. Claro. No pierde tanto tiempo en el tema de transporte sobre la avenida principal. Sobre las otras avenidas van a empezar a haber servicios, eventualmente colegios, iglesias, zonas de entretenimiento, pero la avenida principales, que son esas tres que tienen la posibilidad de altura, van a volverse todo edificios. Y mira, yo soy muy amigo de Samuel Daza, que es el alcalde de Ancón, que exige y con razón que la línea del metro llegue hasta Ancón. Si la línea del metro llega hasta Ancón, en cuanto al desarrollo inmobiliario, van a haber miles de metros cuadrados, hectáreas y hectáreas de hectáreas que se van a convertir en casas y habitaciones. Pero si también Ventanilla tiene una línea de metro que llega hasta ahí, o sea, Ventanilla y Mi Perú van a ser cada vez más grandes y más grandes y más grandes, con lo cual, para ustedes los inmobiliarios genera un potencial de miles de millones de dólares solamente en ese norte que se va pues hacia Puerto Chancay, ¿no? Pero en el sur está pasando el otro fenómeno. El fenómeno que la gente cree que solamente casas de playa. Pero si tú te das cuenta, si hacemos el tren al sur, el famoso tren de la costa, va a ser mucho más rápido llegar a Chilca. A Chilca vas a llegar en 25 minutos. Y van a haber viviendas en Chilca porque a su vez hay un desarrollo industrial inmenso y las fábricas necesitan obreros y oficinistas y operarios. Y la gente que vive en Chorrillos o en Villa El Salvador o Villa María del Triunfo va a querer trabajar por esa zona y le va a ser normal irse a trabajar en Chilca y seguramente va a querer tener más edificios en Villa María, en Villa El Salvador, pero también en las nuevas urbanizaciones que están al frente de la carretera. Así es. Nosotros vemos desarrolló mucho Villa El Salvador, pero para adentro, no con altura, básicamente desarrolló casas. Muy bajo, casas. Pero van a empezar a desarrollar edificios. La industria se fue al sur, pero no hay vivienda. No hay donde, o sea, no es que uno no tenga trabajo, uno no tiene dónde vivir. Y toda esa zona se va a llenar. Uno va a ver una continuidad entre Lima y Chilca. Ya va a ser difícil que hayan terrenos vacíos.
Y tenemos la gran ventaja que tenemos la Panamericana, pero tenemos que poner el metro por la Panamericana o eventualmente el tren, alguna medida de transporte rápido. El tren, popular. va a haber un tren que llegue hasta Tumbes, hermano. Y eso va a revolucionar el país. Nosotros vemos los países desarrollados usan el tren y eso permite que haya un desarrollo inmobiliario. Hay mucha concentración en el centro de la ciudad y uno va a tener los servicios donde quiere vivir, donde está viviendo, donde hay posibilidades, donde el terreno es más bajo. El país está avanzando. No lo vemos bien, hay muchas cosas que tienen que mejorarse, pero el tema de la vivienda, sobre todo en la zona sur, que tiene un terreno muy plano, la zona norte tiene el problema que tienes Pasamayo, que Pasamayo te corta un poco el desarrollo. Va a desarrollarse, Dios mediante, el Parque Industrial de Ancón, pero no hay mucho más donde desarrollar. El sur tiene mucho para desarrollar de vivienda y son cosas que nosotros vemos en la oficina haciendo el estudio hacia dónde debe desarrollar la ciudad y en general después un poco el país. ¿Cómo haces tú para planificar si no gobierna alguien que no planifique? Porque tú mismo estás diciendo que tú te vas ordenando. Has dicho algo que es un tema, es un hecho geográfico, ¿no? Lo de Pasamayo. Pero también es cierto que Puerto Chancay necesita casi una vía exclusiva de ida y vuelta para subir esos camiones. Porque si tú, esos camiones repletos de merca que van o vienen de la China, llámalo como tú quieras, no tiene una vía, la Panamericana Norte va a reventar, va a ser invivible. Pero también es cierto que al sur del país, ya estoy hablando del Perú, muy probablemente tengamos el puerto de Corío, que va a ser el doble que Puerto Chancay. Y si llegamos nosotros con un tren hasta el sur del Perú, como que llegamos con un tren hasta el norte, como que se puede poner un tren desde Salaberry hasta Iquitos, desde Paita hasta Iquitos, interconectar el Perú con grandes vías y con grandes trenes, va a pasar, creo yo, lo que pasó con los Estados Unidos de América, ¿no? Que cuando juntan en Nueva York con Chicago, cruzan todo Estados Unidos y llegan hasta California, unen Estados Unidos y la familia Ingalls se hace rica, ¿no es cierto? Porque hace 100 años, Perú es igualito que Estados Unidos hace 100 años. Comienza a desarrollarte porque te pones al costado de la carretera, porque te pones al costado del tren y van a haber miles de peruanos, miles, que son chacareros, que van a ver que su tierra al costado de la carretera cada día vale más y vale más y vale más. Cuando tú y yo éramos chiquitos, acuérdate que ir a La Molina era lejos. Uno se iba de paseo a La Molina. Entonces, ¿cómo ves el Perú y el desarrollo inmobiliario del Perú si es que realmente tenemos un gobierno que planifique y desarrolle la interconexión de las carreteras? El Perú es un país muy, muy rico en todos los sectores, pero con un gobierno que planifique y debe ser un tema político de todos los partidos. Es decir, correcto, queremos el país, hagamos política de Estado. Política de Estado no se puede manejar en un gobierno de 4 años, es demasiado corto. Juntemos a las autoridades actuales o eventualmente el que venga, a todas las fuerzas políticas y hagamos un tema de Estado. La conectividad es muy importante y eso permite el desarrollo total del país. La riqueza está ahí. Nosotros vemos cómo antes no existían carreteras. Vino Fujimori, hizo cosas buenas, hizo cosas malas, pero trajo carreteras, permitió que los productos no se pudran y salgan. Hoy hay otras necesidades y hay otras posibilidades. El desarrollo inmobiliario viene amarrado del tema de la conectividad, el tema de las autopistas, el tema de las pistas, el tema del tren, el tema de poder llegar y ver. Y va a haber cada uno de los parceleros que su propiedad se va a reevaluar. El país va a explotar. Hay demasiadas cosas para hacer en la medida que se planifique el país. Nosotros en la oficina planificamos. Nosotros comenzamos la semana, los lunes, temprano vemos qué hacemos, qué atacamos, qué vendemos, qué estructuramos, en qué cosas le ponemos pauta, a dónde vamos a desarrollar, vemos los locales comerciales, vemos los locales industriales, vemos cuál es la tendencia y tratamos de hacer un trabajo, que somos chiquitos, que tratamos de ver las cosas, pero hay mucho que hacer y es un poco la idea de este espacio, venir, conversar un poco lo que pasa en el país, lo que puede haber, hablaremos de más cosas, desarrollar, dar consejos a la gente, cómo vender su propiedad, o cómo poder sacarle un mayor valor, o cómo negociar con una constructora, o cómo ver los papeles, o cómo cuidarse en cuanto a registros públicos. Hay tantas cosas del tema inmobiliario, porque todos queremos un pedacito para vivir. Y aquí vamos a tratar de ayudarlos para eso. Mira, y hay un montón de gente que está metida ahora en el negocio inmobiliario, gente que hace 5 años estaba desempleada, porque hay un fenómeno que ha pasado. Tú eres un poquito mayor que nosotros,
Quique tiene como yo tengo 58, otros amigos míos tienen 54, pero hay muchísima gente, hombres, que se han quedado, estoy hablando de hombres, que se han quedado sin trabajo a partir de los 50 años. Y ahí hay muchísimas amas de casa que los hijos ya se fueron a la universidad o al instituto y se miran las caras. Y hay parejas, como te ha pasado a ti cuando era chibolo, que se ha metido al negocio inmobiliario aprendiendo en un año, en 6 meses, el negocio de agente inmobiliario. Y se han juntado esposos con esposas, amigas con amigos, amigos y con amigos. Y hay muchísimos maxitos, que a la hora de la hora la competencia hace que tú te pongas la pila como tú eres uno de los 3 grandes, ¿no? Pero hay mucha gente que ve en el futuro del desarrollo de la inmobiliaria la posibilidad de ser un agente inmobiliario y que eso sea un negocio familiar. Así es. Nosotros dictamos el curso de agente inmobiliario, tuvimos 1.200 graduados, gente que el 70% se queda de la actividad inmobiliaria y tienen una bolsa de trabajo con nosotros. El tema de los agentes compartimos, MAC comparte con todos los agentes y eso es un tema importante. El tema que la persona sepa que puede trabajar el tema inmobiliario no necesita mucha inversión, necesita básicamente voluntad y con voluntad nosotros le enseñamos a ver las propiedades. Yo digo, las propiedades hablan, hay que saber escucharlas, saber para qué sirve y trabajar la red de contactos que tiene cada uno de estos agentes. Y es una oportunidad de un trabajo coherente, racional, decente, que rinde. Y todo eso no son competencias para mí, todo eso son colegas con los que trabajo. Yo no tengo la capacidad de atender a toda la demanda que tengo. Yo derivo a algunos clientes a gente que está Además, te asociarás con alguien que tiene un buen hangar, un buen lote grande para hacer una plaza de estacionamiento, para esa plaza de estacionamiento convertirla en edificio, o esa fábrica convertirla en edificio y mudarlo. Porque hay de todo, pues hay gente que se especializa en depas nuevos, en proyectos nuevos, en vender en planos. Hay otros que venden el depa ya viejito, hay otros que venden casas, otros que venden el terreno grandote, los almacenes y los depósitos. Hay trabajo para todos en el sector inmobiliario. Así es, para todos. Tengo un área que ve hoteles. Se ve un hotel, quieren hacer el corretaje de hotel, vemos nosotros, conseguimos un comprador, o vemos para alquilarlo, vemos para desarrollar. Hay muchas cosas. La única parte para el tema inmobiliario, lo único que se requiere es voluntad. Es decir, ojo, me levanto en la mañana y digo, hoy vendo. Hoy voy a hacer, hoy voy a lograr. Y la persona que hace eso, la hace. Es muy fácil buscar su red de contactos. Y son cosas que voy a tratar de que la gente se involucre con conocimiento, con posibilidades, que aprenda las leyes. Yo le digo a mis hijos, cuando vienen a trabajar conmigo, lo primero que quiero que hagan es que lean el Código Civil. Pero papi, ¿para qué? Porque leer el Código Civil te va a dar una base general de cómo poder desarrollar y cómo poder estar mejor preparado. Mac vende porque Mac sabe. Que conste que no le he hablado del Muni, porque yo estoy jugando a la Copa Libertadores, no te quiero maltratar. Pero he visto que tienes un tricampeón en tu pantalla. Sí, la verdad... Le ha dado chamba, está trabajando para Mac. Lo primero, está trabajando en Mac Ferrari, ¿no? ¿Ya lo has contratado a Ferrari o no? No, ¿qué pasa? Nosotros pudimos venderle un local que tenemos y donde son las oficinas de la U. Personalmente yo he visto el trabajo que ha hecho Jan en la U y en el estadio. Tenemos un palco de 120 personas que se comercializa vía la taquilla de la U y ha hecho un trabajo bueno, importante, desarrolla. Hoy día la gente tiene los éxitos deportivos y una tranquilidad económica. Yo creo que ha hecho un muy buen trabajo y le pedí que si es verdad que trabajó con Mac, es verdad que trabajó con Mac, Mac le consiguió la oficina y dijo correcto, contento, salió y habló. Correcto. ¿Hincha qué equipo es el señor Ferrari? De la U. ¿Hincha qué equipo es el señor Mac? Muni. Para que le vaya bien, ¿a quién recurrió? A uno de la U. Así es la vida, pues hermano, así es la vida. Pero en fin. Mac, ha sido muy amable y bienvenido a tu casa. Gracias. Pero has venido, digamos, con tu, ¿no? Sí, traje unos barquillos así para la gente, para que no... Sony te apretó. Me apretó, dije, pusieron ya a la puerta y está. Claro. Ya puede salir, ya le quitaron, ¿cómo se llama? Los palitos de fósforo al carro de Mac. Un último temita. Saludar a mi mami, que es un poco la que hace todo, es la que... El ama de casa la que genera los hogares. Y nuestro trabajo principal es para los hogares. Mami, un saludo para ti. Está bien. Como yo siempre le digo, si tú quieres que te vaya bien en la vida y quieres ser un hombre de éxito, obedece a tu mamá, hazle caso a tu papá. No hay más nada. Pausa comercial, regresamos.